Desde hace casi 4 décadas, Russell Avilés Zapata se inició en el tallado de madera, oficio que se convirtió en su pasión y le ha ofrecido grandes satisfacciones, como el Premio Estatal de Artesanías Manos con Identidad en 2018. Empezamos a los 12 años a trabajar y pues ahora tengo 50 años. Siempre me ha gustado lo que es la madera, ¿no? De pequeño pues me puse a trabajar en un taller. De ahí me fue naciendo lo que es la inquietud por la talla de madera. En el taller de carpintería donde trabajaba, elaboraba muebles, pero no tallaban la madera, salvo en algunas ocasiones. Así que él decidió aprender de forma autodidacta y elaborar sus primeras piezas. Se empieza por lo más básico. Ya después pues ya vamos generando ideas, ya tenemos más inquietud de hacer cosas más grandes, más laboriosas, más complejas y pues ahora ya estoy incursionando en la juguetería, pero juguetería especial de colección. Sus obras llegaron a Nueva York, Alaska, incluso al Vaticano, donde obsequió a un sacerdote la escultura de madera de San Jorge. Una de las artesanías que tiene en exhibición y sin duda llama la atención es un juguete de colección, una lush jugando con su ardilla. Cuando haces un juguete es más complicado que hacer una escultura. A la escultura ya tenemos el tiempo definido del tiempo que nos va a llevar porque ya sabemos. El juguete no, porque el mecanismo es más difícil. Por una pieza que falle, ya no funciona. Russell Avilés dijo que puede transformar casi cualquier idea en una artesanía de madera, que son durables y pueden fomentarse a otras generaciones, y lo seguirá haciendo hasta que la vida le dé fuerzas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.